Y aparte de estas jornadas estamos pensando, bueno, yo lo pensé hace pocos días, formar un instituto de enfermedades raras en la Complutense, de investigación, que eso, bueno, no será para este año, sino será para un par de años más adelante. Pero os doy la primicia aquí, ¿vale? Hoy. Bueno, vamos a seguir, vamos a entrar un poco en el tema un poco más duro y técnico, espero que lo sepamos hacer para que nos entendáis y no huyáis por aquella puerta antes de tiempo. Y vamos a empezar, sigo yo, José Antonio, ¿quieres moderar? Va a moderar José Antonio. Vamos con el tercer bloque, que es el déficit de factor 5, que hemos titulado curar y no paliar. Antes me hicieron una entrevista ahí en la puerta para la televisión de aquí y yo la última frase que dije fue que los tratamientos casi todos hoy día son paliativos, es decir, que quitan los síntomas pero no eliminan la causa. Estamos intentando con este proyecto quitar la causa de raíz. Es decir, si la mutación es la causa en el gen, vamos a eliminar esa causa para que ese paciente sea sano desde ese momento y no eliminar solo los síntomas. Es decir, buscamos un tratamiento curativo. ¿Vale? Bien, pues, gracias Antonio, gracias al equipo organizador por dejarme moderar esta última parte de la mesa, que la verdad es apasionante. Nos van a contar un proyecto de investigación el cual están desarrollando para curar una enfermedad genética, en este caso un déficit de factor 5. El factor 5 es una proteína que todos tenemos en la población, en la sangre, para que nos permita coagular. Su déficit pues, va a ocasionar sangrados constantes, una coagulación que no es suficiente, una coagulación deficiente, y cuando se produce una mutación, pues no existe esa proteína y se produce sangrado, con lo cual es fundamental curar, como decía Antonio, y no paliar, es decir, sustituir ese gen defectuoso por uno correcto. Para ello, pues bueno, la verdad es que es un placer moderar esta mesa con tres grandes investigadores. Por una parte, Mariano García, al cual tengo el gusto de conocer, que nos conocimos en el Hospital La Paz hace años, y es un gran investigador. Es el director del Laboratorio de Nuevas Terapias del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid. El profesor Antonio Liras, que es profesor de la Universidad Complutense de Biológica, la Facultad de Biológica, y que es un gran investigador e impulsor de este proyecto, que es bueno, una gran esperanza para Celia, que es su déficit. Y Luis Javier Serrano, que es un investigador predoctoral contratado de la Universidad Complutense, que nos van a contar todo el proyecto que están haciendo para intentar curar y reponer ese gen defectuoso en una paciente, cosa que puede ser una proyección para otras enfermedades raras y un gran motivo de esperanza, no solo para el déficit 5, sino también como modelo para copiar para otras enfermedades raras. Pues cuando queráis, Mariano. Bueno, os pediría a los ponentes que nos ajustáramos al tiempo, ¿vale? Para poder... Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Muchas gracias por permitirme conocer Jaén, que no lo conocía. Creo que lo que he visto hasta me ha encantado. Y lo siguiente es decir, yo realmente voy a contar un poco la introducción de todo esto. Voy a intentar ponerlas, describir lo que se hace, lo que realmente me propuso Antonio hacer y lo que está haciendo Luis Javier en mi laboratorio. Y bueno, creo que es... A ver si soy capaz de... Vale, voy a hacer la parte más fea, que es la parte de definiciones y demás, para que bueno, yo creo que estemos todos un poco en la... Sepamos luego lo que nos van a contar, que intenten hacerlo en un lenguaje muy divulgativo. Hay algunas partes técnicas que creo que son complicadas para todos, incluso para mí. La terapia, hablamos de terapias avanzadas, y cuando hablamos de esto, digamos que es una normativa, algo que empezó a hablarse desde el año 2000, 2001, de nuevas terapias, nuevos tratamientos
que se generaban a partir de moléculas vivas. Es decir, estamos trabajando con células, que es un medicamento vivo, algo inusual, nuevo, nada desconocido, que necesita una manipulación especial, como he dicho anteriormente, tiene unas características especiales, tiene una caducidad especial, porque a las 24 o 48 horas se nos mueren, si no las tratamos, etc. Terapia génica y luego la mezcla de ambas, que es lo que llamamos ingeniería tisular, que puede ser sola o asociada a cualquier cosa. Es decir, tendríamos, para hacer un ejemplo muy comprensivo, los ladrillos, que sean las células, los ladrillos que les ponemos un refuerzo interior, que sea terapia génica, y ya el cemento para juntar los ladrillos con ese refuerzo interior, que sería la ingeniería tisular, para entenderlo de alguna manera muy fácil. Pero bien, ¿por qué se justifican estas terapias? Que además de costosas, complicadas, caras, bueno, pues se justifican porque hay enfermedades, como os he dicho hasta ahora, que no tienen tratamiento. Bien, su tratamiento no se puede, generan incomodidades importantes de la vida del paciente. O bien, pues porque esos tratamientos generan efectos secundarios que casi es peor que la idea inicial. Entonces, voy a empezar a hablar un pelín de cada una de ellas, muy poquito, para no extenderme, y luego cualquier duda que tengan al respecto, yo estaré encantado de contestarla o responderles. La primera terapia que hemos hecho es la terapia celular, y se basa en lo que vulgarmente se llama célula madre, aunque el término madre es una mala traducción, pero yo creo que como ha salido en prensa desde hace muchos años y es la forma que todos lo conocemos, pues voy a seguir con él. Pues una célula madre es una célula, como otra cualquiera que tenemos en el cuerpo, con una diferencia al resto. Es capaz de sobrevivir mucho más tiempo y de reparar los daños, los pequeños daños que tenemos en nuestro organismo, así como regenerar cualquier célula que se muere en nuestro organismo. Es decir, como pone la definición que he sacado de uno de los múltiples libros que hay al respecto, tiene larga vida, sobre todo en cultivos in vitro, puede reproducirse en otra célula similar, célula madre, por eso duran indefinidamente en la vida del organismo, o si hay un daño anexo, puede diferenciarse al tipo de célula que necesitemos. Un ejemplo muy fácil es el corazón tiene células madre, continuamente cardíacas. Todos sufrimos microinfartos continuamente. Pues por las estrés de vida, etc., hay microinfartos que sufre toda la población. La mayoría de ellos no tienen efectos clínicos. ¿Por qué? Porque las propias células del organismo son capaces de repararlas. Hay casos en los que los infartos son muy grandes que no llegan a poder repararlos. Es para lo que tenemos que trabajar y utilizar estas células para potenciar esos casos. ¿De dónde se pueden obtener? Bien, se pueden obtener desde el embrión, desde el cigoto, fecundado, hasta el blastocisto, o lo que llamamos células madre embrionarias, la más interna del blastocisto, hasta de los adultos. Hoy en día, actualmente, todas las terapias celulares que se están probando, se están intentando, se realizan con células adultas. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen las células embrionarias, es muy importante, es cuando una célula está poco diferenciada, tiene una alta capacidad de generar tumores. ¿Qué ocurre en las células embrionarias? Que se han usado en ensayos clínicos, en ensayos experimentales en animales, una de sus características es que generan un tipo de tumor que se llama teratoma. Si no, no es una célula embrionaria. Por eso mismo no se están utilizando en clínica, a excepción de 2 ensayos que están haciendo en Estados Unidos, los dos, que son con células diferenciadas que ya se han pasado parte de fase en el laboratorio y se implantan pacientes. Bien, adultas, las adultas tenemos en todos los tejidos, por decir, en todos, en el 100% de los tejidos tenemos células madre adultas, con mayor o menor dificultad de obtener, con mayor o menor capacidad de reparar. Y esto es lo que estamos, no voy a extender más, y esto es un poco con lo que estamos trabajando. Bien, ¿pero qué le pedimos a una célula? A una célula, para poder trabajar con ella y poderla usar en un ensayo clínico o en uso clínico, le pedimos, lo primero, que pueda diferenciarse en lo que queramos. Es decir, si yo tengo que reparar un hígado, tengo que conseguir que la célula que yo ponga se diferencie de un hepatocito, que es la célula del hígado, si no me valdría para nada. Segundo, que sea inmortal o al menos que dure. Si yo inyecto una célula a una persona y se va a morir antes de 4 horas, pues es como inyectarle agua, no vale para nada. Entonces necesito que su efecto, o el efecto que va a generar esa célula, dure a lo largo del tiempo. Es más, si me dura la célula una vez que la he inyectado, mucho mejor, porque el efecto será más largo. Tercero, que no genere rechazo. Si voy a tratar células con una patología, principalmente un cierre de una herida, por ejemplo, con células, y le genero un rechazo inmunológico, hombre, pues la verdad que a mí no me haría gracia que me estén pinchando, tuvieran que pincharme
antihistamínicos toda la vida porque me ha generado una enfermedad de efecto contra huésped. Sería ridículo. Cuarto, que no genera un tumor. Obviamente, si voy a curar una cosa que genera un tumor, digamos, tampoco parece práctico, ¿no? Y sobre todo, algo que para nosotros es muy sencillo, que sea fácil de obtener, fácil de manipular la célula y que esa célula se pueda estandarizar ese proceso de producción en diferentes laboratorios. Bien, ¿qué hacen las células? Hasta ahora, la mayoría de las células que estamos utilizando en clínica, en ensayos preclínicos y en clínica hoy en día, son células mesenquimales, que es un tipo de célula un tipo de célula madre. ¿Y qué es lo que hacen? Pues realmente tienen capacidades inmunosupresoras, es decir, inhiben los efectos, las reacciones inmunológicas locales. Segundo, son unos perfectos antiinflamatorios, creo que es el mejor antiinflamatorio que existe, la célula mesenquimal. Tercero, es capaz de hacer pequeñas reparaciones en algunos tejidos. Mecanismos hay muchos. Y luego es capaz de conseguir que algunos tejidos recuperen su función. ¿Cómo hacen estas cosas? Entonces, ¿cómo vamos con una célula a la clínica? Realmente lo que hacemos es, nosotros trabajamos con células mesenquimales, como he dicho, en nuestro hospital y en nuestro grupo de trabajo con diferentes servicios clínicos. Entonces, aislamos las células y de estas células, a partir bien de una biopsia medular ósea, bien de tejido adiposo, generalmente, hay muchas fuentes, como dije al principio. Una vez aislamos las células, las cultivamos in vivo, fuera del organismo, perdón, in vitro, en una placa de cultivo, unas salas especiales, que es lo que llamamos manipulación, según la legislación europea y nacional. Y cuando tenemos esas células en gran cantidad, podemos hacer tres cosas con ellas. Una, congelarlas y guardarlas para cuando sean necesarias. Dos, juntarlas con un biomaterial, inyectarlas en el paciente. Y tres, modificarlas genéticamente y para tratar algunas enfermedades. Estas son las tres vías que vamos a hacer con ese material, o ese fármaco que tenemos en nuestras manos y podemos manipular. Cuando miramos a nivel mundial cómo está el asunto de terapia celular, observamos que Europa, después de Estados Unidos, pues, bueno, hay más de 9.000 ensayos en el mundo, de los cuales pues, la segunda parte del mundo es Europa. Ahora bien, si nos podemos centrar en células mesenquimales y en los ensayos clínicos con células mesenquimales, aquí me centro en Europa, principalmente porque creo que es muy destacable, que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que tenemos que sacar pecho, porque al fin y al cabo esto es así, que España es el país que más ensayos clínicos en terapia celular con células mesenquimales tiene de todo el mundo. Segundo, detrás de Estados Unidos. Entonces creo que es algo que debemos estar muy orgullosos, pues porque en España hemos tenido la suerte de que se han hecho bien las cosas, nos hemos unido absolutamente todos los grupos de España en una red. Ahora mismo en esa red somos 56 laboratorios y 50 hospitales, estamos integrados todos juntos y todos trabajamos de la mano, clínicos, laboratorios. Entonces, digamos que estamos, que ha sido, igual que podemos exportar al resto del mundo la Nacional de Trasplantes, yo creo que podemos exportar al resto del mundo la red de terapia celular, y de hecho muchos países están copiándonos. Bien, ahora la segunda parte que vamos a hablar es terapia génica. Como dije, era otra de las terapias avanzadas. La terapia génica era de las terapias avanzadas y la idea es, me falla un gen, ¿qué hago? Puedo hacer tres cosas. Uno, lo corrijo. Segundo, lo quito. Y lo cambio por uno que funcione bien. O lo que hago es incluir otras células con ese gen modificado y que compitan entre ellas. Son estas alternativas que tenemos. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante una cosa llamada vectores. Obviamente, cuando vemos cualquier página web, pues una flecha, ¿no? Pues usamos los vectores, es la forma de corregir el gen. O lo que usamos para corregir el gen, que está mal o defectuoso. ¿Qué vectores tenemos? Tenemos vectores virales, que son los que duran más tiempo, bien de lentivirus, adenovirus, o retrovirus. Tenemos los vectores no virales, pues suelen ser plásmidos, que son unas estructuras que duran un tiempo en el organismo y ya está. O podemos añadir el DNA directamente modificado al paciente. Bueno, en nuestro caso, vamos a ver al paciente, voy a hablar, para mí, como mis animales de laboratorio son pacientes, con perdón, si ofendo a alguien, pero para mí los quiero tanto como a ellos, pues para mis pacientes, ¿no? Para mis animales de laboratorio. Y puede ser lo mismo, y trato de patología. ¿Qué le pido a ese vector? Pero claro, tenéis unas cuantas características importantes. Primero, que sea específico de lo que yo quiero hacer. O sea, si yo quiero curar, vamos a poner ejemplo que estamos hablando del factor 5, quiero tratar el factor 5, que sea específico para el tratamiento del factor 5. Obviamente, no me puedo necesitar
un vector que por error no me toque el factor 5 o no haga lo que yo quiero. Segundo, que proteja el ADN donde debe insertarlo. No vaya a ser que se ponga donde no debe ponerse la alteración que yo he hecho, porque el virus va a otro punto y no haga la función que queremos, incluso sea tóxico para la persona que va a implantar o el paciente. Y sobre todo que sea muy seguro, o sea, que haga su función y especialmente que sea seguro para el tratamiento. Y si es posible que dure, fenomenal. ¿Qué formas tenemos de aplicarlo? Tenemos dos. Una, la aplicación directa de los vectores modificados. Yo tengo mis vectores modificados, en este caso, que tengo aquí, que son retrovirus, porque está dibujado. Tengo un retrovirus con una modificación, esta línea roja, la inyecto al paciente directamente. Y espero que dure un tiempo y se inserte y repare o compita directamente con la deficiencia y mejore la patología. Segunda opción, voy a sacar células del paciente, las voy a infectar con el virus que yo quiero, modificado para que estén corregidas, y una vez corregidas las propias células del paciente, las vuelvo a insertar en el paciente. Eso se llama inserción indirecta. Habitualmente esto es lo que solemos intentar hacer porque perdura más y es más seguro. Pero son diferentes alternativas dependiendo de las patologías que haya. Bien, es interesante decir que igual que dije que los ensayos de terapia celular había más de 9.000 y saqué pecho por España, pues también debo decir que en terapia génica hay numerosos ensayos en el mundo. Uy, perdón. Ahora ya lo he dicho atrás, ya va a ser más complicado. Me he perdido. Vale, hay diferentes ensayos en el mundo, en las diferentes fases que han comentado antes, y hay algunas patologías, sobre todo patologías de deficiencias genéticas monogénicas, que se están tratando y han superado las fases de ensayos clínicos y están aceptados a nivel europeo por la EMA con diferentes fármacos de terapia génica. ¿Qué problemas puede tener la terapia génica? Obviamente a todos nos da mucho. Yo cuando oigo hablar yo recuerdo la primera vez que hace el año 2003 o así, que conocí a Antonio, me planteó un estudio de terapia génica. Yo soy muy de terapia celular, más que de terapia génica. Y cuando dijo, vamos a hacer esto y tal, a mí me dio un pavor aquello de decir, vamos a jugar con el antivirus, el virus del SIDA modificado, y vamos a trabajar. A mí me daba pánico aquello. Entonces, ¿por qué? Pues claro, joder, qué torpe soy con esto, ¿verdad? Imaginaros que yo la mutación que quiero poner al paciente, pues inserta mal en el virus. O que el virus le genera una reacción anafiláctica al paciente, o le genera una reacción inmunológica. O que el virus que yo he llegado, pues llega a las células germinales y los hijos pues tienen una enfermedad, o tienen la inserción del virus porque yo he hecho mal las cosas. Y luego, como la mayoría de los fármacos, pues el filtro que tenemos en el organismo, el hígado, pues suelen ser tóxicos para el hígado, ¿no? Entonces, su acumulación. Entonces, a mí me da verdadero pánico. Pero bueno, a pesar de darme pánico en estas cosas, en aquella época acepté, la verdad que no nos fue mal. Y ahora me ha vuelto a plantear otra cosa. Y he vuelto a caer en la trampa de Antonio y he vuelto a aceptar. Claro, ¿con qué condición ha sido? Ha sido una condición muy sencilla. Me he permitido abusar y hacer un equipo, o nos hemos permitido a costa de Antonio hacer un equipo que yo creo es bastante interesante. Por un lado tenemos a Antonio, que es un entusiasta y además algo muy inquieto en este dices. Estoy yo, que no voy a decir nada de mí porque daría feísimo. Y luego hemos podido juntar con el doctor José Carlos Segovia. El doctor José Carlos Segovia ha sido hasta el año pasado el presidente de la Asociación Europea de Terapia Génica y yo creo que es de las personas que más sabe a nivel de virus o de terapia génica en España y en Europa, por decir en el mundo. Entonces, claro, es un chollo. Trabajar con él es una maravilla porque te ayuda en todo, te echa es ánimo todo y todo es positivo, ¿no? Aparte de que vas moviendo sobre el... Y luego además tenemos otra suerte. Este jovencito que está aquí, lo hablará, que bueno, que el bolito se está cargando todo el trabajo, ¿no? Porque claro, tener a tres gansos, como somos nosotros, pensando que para que él trabaje, el bolito debe estar afectado de nosotros ya. Pero bien, esto es lo que hay, ¿no? Y luego pues tenemos que agradecer, obviamente, a SAEMO, obviamente, y a la Asociación para una Vida Barcelia, pues nos están ayudando económicamente para poder llevar a cabo este proyecto que queremos hacer. ¿Qué consiste? Yo voy a decir una palabra solo porque lo va a contar luego Luis Javier, no quiero enrollar, es una deficiencia del factor 5, ya está repetida in vitro, la deficiencia, ya tenemos controlado dónde está, con CRISPR, que es algo que seguramente han salido en prensa y han oído hablar,
es una enzima que corta y corrige lo que queremos, la podemos organizar para hacer lo que quiera, estamos corrigiendo esa deficiencia. Y ahora mismo, yo creo que hoy por hoy, creo que en muy poco tiempo tendremos las células con el factor 5 funcional. O sea, con lo cual vamos bien en el proyecto, y va bastante bien, pero no voy a adelantar porque si no, me toca el combate. Vale. Y nada más, deciros, como algo que se ha dicho ya hasta ahora, que todo esto son medicamentos, obviamente. Y como son medicamentos, desde el año 2004, todo este tipo de terapias, tenemos que tener en cuenta una cuestión. Uno, se pueden dar dos mecanismos para usarlos. Uno es el uso compasivo, y otro nos guste o no nos guste, y esta diapositiva la saqué en el 2001, que es el ensayo clínico. Y un ensayo clínico en terapias, en cualquier terapia, han dicho 11, 12 años. En terapias avanzadas, mi experiencia, ya les voy a contar 3 diapositivas, porque creo que a mí me gusta decirlo, de la experiencia de nuestro grupo en una enfermedad huérfana, por decirlo de alguna manera, una enfermedad huérfana, una enfermedad de Crohn, que, bueno, pues hicimos un ensayo clínico y han sido 16 años, desde que empezamos hasta que hemos acabado, ¿no? Que ha sido casi la mitad de mi vida de investigación. Bien, lo voy a contaros, va a ser muy rápido, de verdad que si me das permiso, 3 diapositivas y acabo. Pero yo creo que es bueno contarlo, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en una enfermedad que es el tratamiento de la patología fistulosa perianal en la enfermedad de Crohn. Dirán, qué cosa más rara. Bueno, pues porque yo trabajo sobre todo con cirujanos generales en mi hospital, desde el principio. Eso es una razón. Segundo, porque nadie se preocupaba de estos pacientes. Se les operaba, y al final todos acaban incontinentes, en el 100% de los pacientes, muchas cirugías, porque no se curan. Y bueno, pues decidimos ponernos con esta... Me hablaron de esta idea y como me pareció un reto muy bonito, y nos digamos, es una enfermedad que hemos conseguido que a partir de terapia celular, bien, bueno, hemos hecho todos estos ensayos a lo largo de estos años. Los que están en rojo es con un tipo de celular del propio paciente, los que están en amarillo es con células donantes. Como ven, ha sido unos cuantos años, empezamos la primera inyección celular en el año 2002 y la última estamos todavía terminando. Porque aunque ya hemos tenido suerte y se ha aceptado, empezamos el último ensayo en fase 3 en 2014, acabamos de terminar, he de decir que es el primer ensayo en todo el mundo de terapia celular que está dado resultados positivos a nivel en fase 3, es el primer fármaco del mundo aceptado para un tratamiento de terapia celular que ha pasado a los ensayos clínicos. Y bueno, y 2 cosas muy importantes. Primera, es un fármaco español. Segunda, y yo creo que es bastante serio, yo estoy muy orgulloso de que nuestro país haga estas cosas. Y lo segundo, gracias a este fármaco, que nos lo acaba de comprar una empresa japonesa, por un montón de millones de euros a la empresa española que estaba allí, bueno, pues se va a vender a todo el mundo. Y hay una fábrica, un pueblecito de Madrid que se llama Tres Cantos, que está dando trabajo a un montón de gente. Entonces, yo estoy muy orgulloso de esto, ¿no? Por eso lo cuento siempre, porque sea una pincelada, creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de esto. Y bueno, deciros que esto se ha conseguido gracias a que hemos tenido financiación pública en las fases iniciales, después financiación pública y privada, y por último casi toda financiación privada y muy poca pública. Como ven, esto va bajando. Al principio gastamos mucho dinero del Estado, cuando se demuestra que algo funciona, ya las empresas se interesan por ello, también empresas avanzadas, se empiezan a interesar por ello, entonces cambian los gastos y al final pues se está ya mismo comercializando. Afortunadamente está comercializando en Europa, en España no ha llegado a un acuerdo económico todavía con el gobierno español, la empresa japonesa, pero sí sé que están en negociaciones y pronto se podrá vender las farmacias hospitalarias. Y bueno, y esta es un poco la idea que os quería contar. Y nada más, muchas gracias por todo y cualquier pregunta. Si os parece, hacemos un turno final de preguntas, así avanzamos más en el tiempo. Bien, el próximo ponente, os lo voy presentando mientras pone la presentación, es el doctor Antonio Lira. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un gran investigador y además también es miembro asesor de
de FEDER, de la Fundación de Enfermedades Raras. Voy a intentar poco tiempo. El título que he dado a esta pequeña exposición mía, que va a ser introductoria para lo que va a hablar Javier después, es La aventura de embarcarse en este proyecto, Factor 5. Y pongo embarcarse entre comillas porque tiene su historia. ¿Vale? Os cuento un poco la pequeña historia de este grupo de investigación. Este grupo de investigación, que es pionero en España, se llama Grupo UCM de Terapias Avanzadas Génica y Celular, como veis ahí. Pertenece al campus Moncloa de Excelencia Internacional. Está adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas en el área de salud y biomedicina. Yo soy el director del grupo y bueno, y luego hay 5 componentes aquí. 2 activos, los demás hacen, pero no mucho porque tienen sus proyectos y colaboran puntualmente, pero sobre todo los activos son Luis Javier Serrano, que os va a hablar después, y Mariano García Arran, que lo habéis conocido ahora. Los objetivos de este grupo, desde que nació, que fue en el año 2009, creo recordar ya, los objetivos eran poner a punto protocolos de terapias avanzadas, génica y celular, en concreto para las coagulopatías congénitas, que como sabéis, os lo digo yo, son enfermedades raras todas, algunas ultra raras, como la que vamos a hablar después. Los centros participantes son la Facultad de Biológicas, en la que yo trabajo. Al principio, en los primeros comienzos del grupo, colaboramos con el doctor Mariano García y el doctor Damián García Olmo en el Hospital La Paz, y bueno, recientemente pues, colaboramos con ellos mismos, pero en otra localización, que es la Fundación Jiménez Díaz. Aquí estamos los investigadores, digamos, principales, que soy yo como director, doctor Damián García Olmo, Mariano García, y aquí nuestro becario estrella, que es Luis Javier Serrano. Los objetivos se centran, aunque ya lo ha comentado muy bien Mariano, se centran fundamentalmente, este grupo trabajó en terapia celular al principio y ahora en terapia génica. Fruto de esa colaboración bastante exitosa en los primeros comienzos, como os he dicho, del grupo con el Hospital La Paz y el Laboratorio de Terapias Avanzadas, o celular, mejor dicho entonces, de Damián y Mariano, se leyó una tesis doctoral, como veis ahí, sobre terapia génica no viral, es decir, utilizando vectores que no son virales, como os ha explicado Mariano, para la hemofilia de tipo B. También dio lugar, como estáis viendo aquí a la izquierda, a un trabajo en una revista de alto impacto en el cual se publicaron pues, todos estos resultados. ¿Qué sucedió después? Y de aquí aquí comienza el interés por el déficit del factor 5. Lo que sucedió, esto se lo contamos a nuestros alumnos de biológicas, del máster de biología sanitaria en la asignatura de gestión y transferencia. A veces en la investigación lo que sucede es que, aunque tenemos resultados que pueden ser buenos, como fue el caso de las terapias para hemofilia B, en algunos casos la situación es esta que veis aquí a la izquierda, es decir, que se continúa la investigación, si todo ha ido bien, para replantearse nuevas hipótesis, para mejorar los métodos, que era ese caso, en nuestro caso, que nos hacía falta mejorar los métodos, para ampliar y generar más conocimiento. Esa es la ruta, digamos, normal. ¿Qué pasó en nuestro caso? Pues varias circunstancias, es decir,
llegamos a un punto final que se llama, en el que no se puede continuar la investigación en un determinado tema por distintas circunstancias. Aquí se juntaron tres